¿Cómo le fue el parcial? Y mal. Les comento. En la clase de hoy vamos a trabajar de la siguiente forma. En la primera parte vamos a desarrollar el trabajo práctico 18 de IVA. Y en la segunda parte nos vamos a dedicar a hacer un par de comentarios del parcial, y aquellos que hayan desaprobado y que quieran verlo van a poder hacerlo, ¿sí? Pero bueno, dejo los comentarios al parcial para ese clase de la clase. El recuperatorio del primer parcial va a ser, ahora hoy día, miércoles, ¿no? El próximo viernes es feriado nacional, los feriados turísticos, no sé, se agregó el calendario, así que va a estar cerrada la facultad. Directamente nos vemos para el día del examen parcial recuperatorio. ¿Sí? Va a ser a las 5 de la tarde en esta aula, como fue el parcial inicial. Los que no rindieron por la evaluación, autoevaluación, pueden rendir ahora, esta vez, ¿sí? ¿Entendido? Los que estuvieron ausentes también. Los que estuvieron ausentes también. Y obviamente los que... Y más los que desaprobaron, exactamente. Después vamos a dedicarnos a hacer algún comentario sobre el parcial. Pero ahora, sin más trámite, vamos a arrancar con la clase, ¿sí? Primero vamos a hacer una muy breve introducción del tema. Y en segundo lugar, vamos a desarrollar el trabajo práctico. ¿Sí? Acá estaba viendo que en la pizarra les dejaron escrito, esto no es de ustedes, esto me imagino que es de práctica profesional de contador, ¿sí? Para que vean que después, en las próximas materias, en el próximo año, siguen viendo impuestos. ¿Sí? A pesar de ustedes, muy a pesar de algunos de ustedes. Se van a seguir acordando de nosotros hablando. Y cuando se hagan a trabajar, seguramente se van a topar casi todos con la materia impositiva. ¿Sí? Vamos a trabajar, está terminando de ver la teoría, ¿verdad? Todas las clases teóricas de IVA, Bueno, IVA es un impuesto, la bienes de consumo. Para trabajar también tienen la ley o la separata. La ley de IVA es mucho más cortita que la de ganancias. Es menos complejo incluso la determinación. Y lo que es importante es que ustedes aprendan a distinguir entre qué operaciones están grabadas y qué operaciones no. Así, para eso vamos a hacer un correlato entre lo que es el objeto y las exenciones del impuesto. Buenas noches. Y por otra parte, después nos interesa que aprendan a hacer la determinación del impuesto, ¿sí? No sé si les comentó el profe que lo que es el IVA listo. IVA listo. ¿Lo comentó el profe? ¿O lo vieron en el aula virtual? IVA simple o IVA listo. ¿Sí? Sí, es lo mismo. IVA simple se llama la resolución. Pero ¿a qué apunta, digamos? Que justamente la determinación ya aparecen los valores de los débitos y los créditos fiscales, ¿sí? Anteriormente, digamos, convivían, o en la actualidad incluso todavía conviven varios aplicativos y sistemas, digamos, para determinar el impuesto según el tipo de sujeto. Y ahora, a partir de fin de año, se unifican todas las presentaciones a través de un sistema en la web, en la página de ARCA, con el quit y la clave fiscal, donde el contribuyente, en primer lugar, va a tener que informar todo lo que son sus operaciones de venta y de compras. Los puede importar, obviamente, de la misma página, porque la mayoría son ahora facturas electrónicas. Ya salen ahí, pueden agregar alguna que otra, algunos ajustes y demás. Y toda esa información, lo que antes era el viejo régimen de información del City Compras, City Ventas, que después se actualizó a lo que es el libro IVA Compras o IVA Ventas digital, va a pasar a este mecanismo de IVA simple.
Y así. ¿Y en qué consiste? Una vez que esté precargada toda esa información, van a pasar a otra pestaña de determinación del impuesto, donde directamente ya les sale el monto del débito fiscal y del crédito fiscal. O sea, esto que tienen acá con rojo es una posición típica de la declaración jurada de IVA, ¿sí? Estos dos valores ya les salen inmodificables, porque ya los cargamos previamente ustedes, o el aplicativo ya se les da, pero da listo. Entonces lo único que tienen que hacer ustedes es controlar si están bien o están mal los valores, la información, si corresponde el hecho imponible que corresponde o hay que hacer ajustes y demás. Y después controlar la parte de la determinación, la parte de los saldos, de los créditos, las retenciones y saldos de libre disponibilidad, ¿sí? Según el tipo de sujeto, por supuesto. Pero un poco en ese sentido va lo que es la actualidad del impuesto. Va a unificarse hacia este aplicativo, que es un nuevo formulario, y nada, eso lo tenían que saber, seguramente lo van a ver después cuando estén en práctica o en la calle misma, ¿sí? Que básicamente es pasar al aplicativo los datos, pero la labor del contador, digamos, me parece que tiene que pasar por un nivel más, digamos, además de preparar el papel de trabajo. Es importante que analicen, digamos, la incidencia que tienen cada una de las operaciones que se están cargando y generando en lo que es la determinación. Porque después les puede dar el saldo a favor o saldo a pagar, ¿sí? Y eso impacta en lo que es el flujo financiero, el flujo de caja de la empresa o del contribuyente. Y eso tiene implicancias, ¿sí? Financieras, de costos de oportunidad o de costos de financiación. Es dinero que se puede usar para invertir en otra parte del negocio o no. Un poco sobre todo esto después vamos a retomar cuando veamos la última unidad en lo que tiene que ver con planificación fiscal, ¿sí? Pero bueno, por ahí pasa lo que es la actualidad del IVA. No sé si querés agregar algo. Bueno, ¿qué vieron de teoría con el profe? Ya toda la ley. Me decía, lo que nos interesa más es a nosotros de la práctica que aprendan a diferenciar qué está grabado del que no, y que aprendan a hacer las determinaciones analizando cada una de las implicancias que tienen los conceptos. A diferencia de ganancias, cuando veíamos ganancias decíamos que ganancias grababan ¿qué cosa? La noción de rentas, ¿sí? En cambio, IVA, ¿qué es lo que graba? El consumo, sí, como manifestación general de las masas contributivas. ¿Y cuáles son el objeto del impuesto? ¿Cuáles son los hechos imponibles que tiene este impuesto? Son 5. ¿Algo de los servicios digitales? ¿Venta de cosas muebles? Sí. Obra. Servicios digitales que nombraron. También, ese es el último que se incorporó. Importación en definitiva. De cosas Muebles. muebles. Sí. ¿Qué más? Obra, locación y prestación. Obras, locación y prestación de servicios grabadas. Sí, perfecto. ¿Y qué más? Falta un mensaje. Importación de servicios. Importaciones de servicios. Los servicios que se prestan en el exterior, pero que son utilizados económicamente dentro del territorio argentino, ¿sí? Y hay algunas particularidades con los sujetos. Y también le va a dar visto. En general, el sujeto responsable estricto, vamos a hablar de que son los vendedores, los locadores, los prestadores, ¿sí? El vendedor es el que le vende una cosa mueble al comprador, ¿sí? No hay mayores dificultades ahí, ¿no? El locador es el que se relaciona con un locatario. Y el prestador es el que se relaciona con un prestatario. El prestatario es el que recibe el servicio, el prestador es el que lo brinda el servicio. Por esa terminología utiliza la ley. Y en la mayoría de los casos, los sujetos están obligados a presentar la declaración son los sujetos pasivos del impuesto son los locadores, los prestadores
los vendedores, ¿sí? Pero hay algunos casos, como el caso de la importación de servicios y los servicios digitales, que son algunos que consumimos sobre todo por las aplicaciones del celular o las aplicaciones de la televisión, o Netflix y demás. En esos casos, el sujeto pasivo puede ser ¿quién? El propio prestatario, ¿sí? Incluso el intermediario en algunos casos. Pero no el sujeto que presta el servicio, ¿sí? Sino el que lo recibe. Bueno, todo esto que estamos explicando así muy rápidamente, el repaso está en la ley, ¿sí? En el artículo 1, que tiene todo el detalle de los derechos disponibles. Específicamente después en el artículo 3 se detalla lo que es el concepto de venta, que no es el concepto de venta del Código Civil y Comercial, digamos, el contrato de compra-venta que ustedes estudiaron en Derecho Privado, sino que es más amplio. Impositivamente el concepto de venta para el IVA, para la ley de IVA, es más amplio. O sea, hay otras operaciones que jurídicamente no las consideraríamos venta en sentido estricto, pero que para la ley de IVA sí son ventas. Entonces, en ese artículo se detallan cuáles son esas operaciones. Luego en el artículo 3 aparece un artículo súper largo que tiene incisos, 5 incisos, y ese punto tiene otros 21 incisos, y a su vez se abre todavía más, ¿sí? El artículo es largo donde se enumeran todo lo que son las obras, las locaciones o prestaciones de servicios que están grabadas por el impuesto. Es una enumeración. Acuérdense que la ley de IVA general se aplica para todos los bienes y servicios de la economía. Y si revisan el punto 21 del inciso E del artículo 3, inciso E, punto 21, ese es un artículo muy importante porque si la prestación o la locación de la cual estamos tratando no aparece en el listado anterior, si cumple con este requisito, se considera grabado. ¿Sí? ¿Y cuáles son los requisitos que nos impone este artículo? Que la prestación se haga sin relación de dependencia a título oneroso. ¿Sí? En ese sentido, si alguna prestación no se encuadra en alguno de los anteriores, por ese inciso va a quedar alcanzada. ¿Sí? Es como una generalización que se va a hacer aquí. Por lo tanto, todo lo que es a título gratuito no va a estar alcanzado, y lo que sea, por ejemplo, un servicio prestado en relación de dependencia, tampoco va a estar alcanzado. Luego viene el artículo 4, de los sujetos. ¿Sí? El artículo 4 está muy relacionado con el artículo 1, porque algunos hechos disponibles nacen en función del sujeto que los desarrolla. No cualquier actividad que aparezca en el artículo 1 va a estar grabada, hay que vincularlo siempre con el artículo 4. ¿Sí? Y luego finalmente tenemos el artículo 5, lo que son las disposiciones respecto del nacimiento del hecho imponible. ¿En qué diferencia tiene IVA con respecto a ganancias en cuanto a la periodicidad? Es mensual. El IVA es mensual, exactamente, ¿sí? Acuérdense que ganancias es anual, aunque, según el sujeto que sea, está obligado a ingresar cierta cantidad de anticipos, ¿sí? Con lo cual, durante el año, no es que lo paga una sola vez, sino que lo va pagando 5 o 10 veces en el año, más el saldo resultante que quede al vencimiento. En cambio, IVA, como bien dicen ustedes, es mensual, y por lo tanto es muy importante que tengan en cuenta las disposiciones del nacimiento del hecho imponible, porque según cuando se perfecciona el hecho imponible, va a corresponder declarar o no un débito fiscal o un crédito fiscal dentro de uno u otro mes. ¿Sí? ¿Y eso qué va a implicar? Si te declaran un débito fiscal más grande, que paguen más impuestos en un mes,
o a la inversa, ¿sí? Entonces es muy importante distinguir en qué periodo fiscal corresponde que se declare una operación. Ahí aparecen especificaciones concretas para lo que son las ventas, para las prestaciones y locaciones y para algunas operaciones específicas que están enmarcadas dentro del hecho imponible, ¿sí? Siempre es cuando se entrega la mercadería o cuando se factura lo que suceda antes, lo que suceda primero, ¿sí? O cuando se ejecuta la prestación o se cobra lo que suceda primero, ¿sí? Más o menos sigue esa lógica la ley, pero tiene especificaciones para casos concretos. Luego es muy importante que destaquen el artículo 6 de la ley, y específicamente me interesa que subrayen las disposiciones del segundo párrafo del artículo 6, porque es como un complemento del artículo 5. ¿Qué dice este artículo 6? Que en todos los casos del artículo 5, el hecho imponible se va a perfeccionar siempre y cuando pase ¿qué cosa? La efectiva existencia de los bienes. Los bienes existan y estos hayan sido puestos a disposición del comprador. Entonces, si hay una operación de venta que se factura y esos bienes todavía no existen, en realidad todavía no nació el hecho imponible, no nació el débito fiscal para el vendedor y en consecuencia tampoco el crédito fiscal para el comprador, ¿verdad? Entonces, esa disposición habría que tenerla en cuenta a la hora de que veamos los casos prácticos. Y ya en la parte final tenemos en el artículo 7, que sigue a continuación, lo que son las exenciones. Las exenciones son todo un listado de obras, locaciones y prestaciones que están exentas de pagar el IVA, ¿sí? No hay muchos casos. Y recordábamos hace un tiempo que en el 2019 hubo una medida de eliminar el IVA de los alimentos. Entonces, actualmente los únicos alimentos que no tienen son la leche sin aditivos, ¿sí? No hay muchos ejemplos, ¿sí? Pero hace unos años, no sé si se acuerdan, fines del 2019, después de las PASO, ¿se acuerdan cuando el dólar saltó de 27 a 43 después de las PASO? Acuérdense que eso genera, las devaluaciones después generan más inflación, incremento de precios. Ya venían las elecciones generales, y siempre que hay elecciones generalmente hay medidas de tipo fiscal o impositiva. O se cambia la escala del monotributo, o se sacan ciertos beneficios para la retención de ganancias del aguinaldo, del sueldo, o bueno, en ese momento se había dispuesto la eliminación del IVA para los alimentos. No sé si recuerdan la vida del súper que había cartelitos que decían este producto no tiene IVA. Y había una caja de leche o una lata de durazno que decía productos sin IVA. Pero esa medida fue temporal y duró solamente hasta diciembre el 31 de diciembre del 2019. Pero bueno, es un antecedente, digamos, que un ejemplo de algunos que durante algún tiempo algunos alimentos estuvieron exentos. ¿Por qué? Porque se quería con eso compensar lo que habían subido de precio por el efecto de la devaluación. Así que bueno, después volvió a estar grabado y sigue grabado hasta la actualidad. Así en general casi todo está grabado por IVA a distintas alícuotas, a 10,5, 21, 27, según el tipo de servicio o bien. La alícuota general es de 21 para la mayoría de los casos, pero sí, hay muy pocas exenciones que por ahí podamos destacar. Sí, hay una interesante que tiene que ver con las locaciones de inmuebles. Si se fijan en el artículo 7, inciso H, punto 16,
Subítem 22, 7H 16 22, ¿lo ubicaron? Sí. Ahí se habla de las locaciones, las locaciones de inmuebles, en qué casos pueden estar exentos. Y cuando es para casa habitación, para vivienda, están exentos. Cuando la alquila el Estado, están exentos. ¿Cuándo más? Cuando son inmuebles rurales para actividades agropecuarias, están exentos. Cuando el precio sea inferior a 1.500 pesos el alquiler por unidad, está exento. Lo cual ya... En algún momento existía. Claro, desde el 2001, o sea, cuando era el 1 a 1, tenés más o menos como 2 millones y pico de pesos ahora. Sería interesante, porque hay alquiler, pero así como muchos los importes que vimos se acuerdan en ganancias, por ejemplo, con IVA también cobra la restricción para los automóviles. Los 20 Esto era equivalente en su momento, era algo Y bueno, pasa así con las leyes, digamos, que van quedando contra desactualizadas. Y bueno, habrá que hacer como una reforma seria para actualizar todo. Y después, bueno, hay una excepción cuando el inmueble sea para alquiler de fiestas o eventos. Ahí no tiene exención, aunque te lo alquilen por 1.000 pesos, paga IVA de cualquier forma. Por algunos ejemplos, ¿sí? Tienen otros más ustedes ahí para revisar en la ley. Y después nos pasamos directamente al capítulo de la determinación del impuesto, cómo se determina. ¿Sí? Básicamente, el IVA se determina débitos contra créditos, ¿sí? Acá en esta posición que tienen ustedes acá, en rojo en el ejemplo, aprovechamos acá, ya tienen el total de los débitos y el total de los créditos, pero ¿qué forma parte dentro de los débitos? Todos los impuestos que se facturaron por las operaciones de venta, ¿sí? Más qué cosa, Las notas de crédito. notas de crédito recibidas, el IVA contenido en las notas de crédito recibidas. Puede ser que el proveedor les haya hecho un descuento, una quita, una bonificación, y eso les genera débito fiscal. Y a la inversa, los créditos fiscales, ¿de dónde provienen? Provienen de las operaciones de compra, en su mayoría, o todas las adquisiciones, locaciones o prestaciones de servicios que tienen contratadas, más que cosas. De crédito trabajar. Notas de crédito emitidas por el contribuyente. ¿Sí? El IVA contenido en las notas de crédito emitidas por el contribuyente, que serían como las inversas a las facturas. Cuando hablamos de eso, hablamos de restitución de débito fiscal, restitución de crédito fiscal. ¿Vieron eso en la teoría, no? Sí. Perfecto. ¿Y qué más puede generar créditos fiscales? Contribución. Las contribuciones sociales. Las contribuciones patronales, exactamente, ¿sí? Hay una disposición por la ley 27.430, a través de la cual se expone que aquellos contribuyentes que sean empleadores y según la ciudad o zona donde estén radicados pueden tomarse un porcentaje de la remuneración del formulario 931, ¿sí? de contribuciones y cargas sociales a su favor como crédito fiscal, ¿sí? ¿Qué más? ¿De dónde más puede haber crédito fiscal? ¿Crédito fiscal de dónde más puede ser? Hay distintas disposiciones o leyes especiales que por ahí otorgan ciertos beneficios, ¿sí? fiscales que pueden dar origen a que se compute según el rubro. Hay empresas de transporte que pueden tener algún beneficio especial para computarse crédito.
Pero bueno, va a depender ya de la actividad específica que se esté analizando. Ah, las notas de débito por compra también. Claro, también. ¿Cómo juegan las notas de débito recibidas? Al revés. Sería una... Le sumarían el débito para disminuir el crédito, al revés no. Bueno, eso tienen que tener en claro cómo juegan, ¿no? Cómo van a pagar el débito y el crédito. Bueno, una vez que tienen eso, ya pueden armar la posición mensual y ver cómo juegan los saldos a favor del contribuyente o a favor del fisco, ¿sí? No todos los saldos son iguales, tienen que diferenciar los saldos técnicos de los saldos de libre disponibilidad, ¿sí? No se usan todos en el mismo orden. Eso es muy importante que lo aprendan, porque por ahí confunden dónde se usa cada saldo. O sea, no es solamente débito menos crédito y saldo técnico o saldo pago. Hay más cositas que van intermedias, y creo que eso es lo más importante que tienen que tratar de aprender, porque débito menos crédito ya lo saben desde el primer año, ¿sí? Entonces, por ahí tratar de aprenderse el resto de la estructura, capaz que les sirva para la práctica, ¿sí? ¿Algo más? Creo que no. Bueno, hecha esta introducción, vamos a comentar algunos puntos del práctico 18, ¿sí? El práctico 18 nos pide, en primer lugar, que determinemos si las operaciones se encuentran alcanzadas por IVA. Luego, si son grabadas, indiquemos cuándo se perfecciona el hecho imponible y qué obligaciones hay respecto de la discriminación del impuesto y los comprobantes emitidos. Bueno, en el caso 1 tenemos a un señor llamado Pedro Arquímedes, responsable inscrito en IVA, titular de una empresa unipersonal. ¿Saben lo que es una empresa unipersonal? Una empresa donde él es el titular, ¿sí? O sea, no tiene una forma jurídica societaria, tampoco es una SAU, él es el que está inscrito ante el fisco y los terceros. Se dedica a la venta de artículos electrodomésticos y de construcción y realizó las siguientes operaciones. Bueno, en primer lugar, vendió al contado de a crédito ventiladores a clientes responsables inscritos. Los entrega el 29 de julio y les factura el 5 de agosto. Bueno, en este caso, ¿esta operación está alcanzada por el IVA? ¿La podemos encuadrar dentro de alguno de los hechos imponibles que comentamos? Sí. ¿Cuál? La venta de cosas muebles. Venta de cosas. Sí, perfecto. ¿Sí? Realizada por un responsable inscrito, ¿sí? Sujeto habitual IVA. ¿Cuándo nace el hecho imponible? ¿En el mes de julio o en el mes de agosto? Sería acá la pregunta. Julio, ¿sí? Tienen que ver qué es lo que dice el artículo 5, en el inciso A, respecto de la determinación del nacimiento del hecho imponible. Y bueno, ¿qué tipo de comprobante le pedirá? Factura A, ¿sí? ¿Por qué le vende a otro responsable inscrito? Cuando le venda al mismo tributista, también factura tipo A. También la factura A que decimos en el IVA. Recuerden que hubo modificación en el 2021 respecto de la emisión de comprobantes en la ley del IVA y en la RG 1415. ¿Por qué? Porque se implementó un régimen puente del modo tributo al régimen general. Eso lo van a ver después con la profe cuando vean el régimen de transición. Por otra parte, no, con eso completamos la consigna. Después dice que retiró una heladera del comercio que destinará al uso particular. ¿No está casado? Sí. Sí.
¿De acuerdo a cuál hecho imponible? El autoconsumo. Autoconsumo, ¿sí? Se considera una venta. En el artículo 2, donde se detalla que se considera venta, aparece justamente el retiro de los titulares del negocio de los bienes como grabado. En el tercer caso, ¿qué tenemos? Una Donación. donación. Donación de un televisor a una escuela, que es un sujeto que está alcanzado por IVA, ¿o no? No responde al concepto de venta, ¿sí? Venta para la ley de IVA, ¿sí? Es una transferencia a título gratuito en este caso. No responde a la entrega a título oneroso, que es la venta de IVA, ¿sí? Entonces, no está grabado. ¿Qué pasa con el punto E, donde aportan una partida de materiales para construir una oficina, una SRL de información, responsable inscrita? ¿Qué pasa con ese aporte que hace a la SRL? Si se fija en la definición de venta del artículo 2, hay como un paréntesis que tiene como una serie de Aporte social. aportes sociales. ¿Sí? El aporte social también se asimila a venta, por lo tanto también está alcanzado por IVA. ¿Bien? ¿Qué pasa con la venta que le hace al monotributista en el punto F? La venta de una computadora. O sea, él tenía una computadora que estaba en su local de venta y le facturaba y se la vende a un profesional que era monotributista. ¿Está cansado o no? Sí. Está alcanzado, sí. Todas las operaciones que hace este responsable inscrito están alcanzadas por el impuesto, ¿sí? O sea, una vez que ya tiene la calidad de responsable inscrito, todas las ventas que hace en los bienes van a estar alcanzadas por IVA. Eso en función de las disposiciones del artículo 4, donde hay que vincularlo con el tema del sujeto. ¿Cuándo nace el hecho imponible? En agosto. El 2 de agosto. ¿En julio o en agosto? Agosto. ¿Por qué? Porque ahí Por la está puesto a previsión. disposición para el ¿Pero comprador. qué dice el artículo 5? Le he puesto a disposición los facturados que pasen antes, pero no está entregado. Claro, No, como no está a disposición del... tiene preeminencia lo de las disposiciones del artículo 6. ¿Sí? Perfecto. Entonces, nace el hecho imponible recién en agosto. Los demás son bastante similares, ¿sí? Tienen que ver varios con el concepto de ventas. A ver si hay uno distinto. No. ¿Cuál es B. el DDD? El DDD dice se retiró un calefactor del depósito que tenía para la venta, eso sí era mercadería, para ser colocado en la oficina administrativa del comercio. Lo mismo. Si hay que hay un cambio de De un bien de cambio. No lo desafecta de la actividad principal. claro, no se lo lleva a su casa. Entonces, no está alcanzado. En cambio, si él se lo llevaba el calefactor a su casa, sí se consideraba venta. Bien. Después...
En el caso J, realizó el alquiler de televisores que serán utilizados en un salón de conferencias. El locatario se haya inscrito en el mismo. Se le alquiló un TVs a otro responsable inscrito. ¿Cuál es, profe? J. El alquiler de cosas. Si ¿Está alcanzado? Sí, ¿verdad? ¿Cuándo nacería el hecho imponible? Tienen que ver el artículo 5, el apartado específico de la locación, ¿sí? Fíjense en el artículo 5, inciso D, de dedo. ¿Qué es lo que dice? En el momento de vengarse el pago en desinserción, que fue anterior. Cuando se venga el pago o cuando cobre, ¿sí? Lo que suceda antes. Por acá falta un ¿Qué dato artículo? para saber exactamente la fecha, ¿Qué artículo? pero esa sería Título 5, inciso la D. respuesta que habría que dar, ¿sí? Y bueno, en general, estos son los artículos que tienen que Cinco, aplicar para este inciso, ¿no? caso, ¿sí? No mayores complicaciones. Tienen que pasar del artículo 1 de la ley, si es venta van al 2, si son locaciones o prestaciones grabadas van al 3, un poco con el 4 van y vienen y ven si no está exento, ¿sí? Es como el análisis de los artículos que tienen que hacer para poder responder o justificar si está alcanzado o no un determinado interés. Y después con el 5 ya definimos el momento de que nace el hecho imponible. Ese sería el ABC del análisis, digamos. Pasamos entonces ahora al caso 2. Dice, el señor Ciencasas ejerce su profesión de ingeniero civil y además construye un departamento para alquilar y vender, asumiendo la categoría de responsable inscrito en el gravamen, y de ahí nos va comentando qué operaciones realizó. Entonces, estamos ante un profesional que nos está diciendo construye y vende, ¿sí? Entonces, ahora sí vamos a trabajar con lo que es el artículo 3. Tenemos obras, locaciones y prestaciones de servicio, y ahí diferenciamos si el trabajo se hace directamente o a través de terceros sobre inmueble ajeno o si es sobre inmueble propio, y también podemos contemplar en este caso la elaboración o construcción o fabricación de muebles por encargo. En el punto 1 nos dice: alquiló un inmueble de su propiedad ubicado en nuestra ciudad. El locatario lo utilizaba como casa habitación. ¿Se acuerdan que habíamos dicho respecto del alquiler con el destino a casa habitación? Sí. En el artículo 7, en el punto H, en el inciso H, punto 22, nos decía que por el destino estaba Por la casa. bien. En el punto B nos dice que construyó y vendió un departamento concebido para vivienda y que la obra fue realizada sobre un terreno de propiedad del ingeniero. Y dice que la operación se efectuó luego de haber alquilado el inmueble por un periodo de 4 años desde la fecha de finalización de la construcción. Y nos cuenta que el comprador era un consumidor final. En este caso, ¿qué es lo que vamos a analizar primero? La obra fue sobre un inmueble propio, ¿verdad? Él cumple con las condiciones para ser una empresa constructora. Lo construyó para vender, ¿verdad? Sí. Pero ¿qué nos está diciendo? Que lo alquiló durante 4 años. Me imagino que lo vieron en la clase teórica. ¿Esencial? Exactamente, si nos vamos al decreto reglamentario, en el artículo 5 nos dice que si al inmueble se lo mantuvo por lo menos por 3 años en alquiler, esta operación, ¿qué tratamiento le vamos a dar? ¿Se acuerdan? La venta de este inmueble después de haberlo alquilado 3 años por lo menos. ¿Estaba grabada?
No. No, nos dice el decreto reglamentario que no queda alcanzada. ¿Estamos de acuerdo? Eso, recuerden, está en el artículo 5 del decreto reglamentario. En el punto C nos dice que percibió honorarios por trabajo de diseños de planos llevados a cabo en su oficina y vinculados con la edificación de un barrio en Iquique, que estará a cargo de una empresa chilena. El trabajo lo hizo desde su oficina acá en Argentina. Pero ¿qué es lo que tenemos que analizar nosotros? ¿Qué nos dijo el profesor? ¿A dónde se utiliza este servicio? ¿Dónde se van a construir? Bien, entonces la utilización económica del servicio, ¿dónde va a ser? En Chile. Entonces, ¿cómo va a estar la operación? Bien, por el artículo 1, inciso B. Vamos a ver ahora el punto F, dice: construyó en un terreno de su propiedad 4 departamentos bajo el régimen de propiedad horizontal, con el propósito de lucrar con su posterior venta. Y nos dice que la fecha de finalización de la construcción fue el 7 de febrero. ¿Qué es lo que vamos a analizar primero? Es una obra sobre inmueble propio, ¿verdad? Son 4 obras en realidad, pero son sobre inmueble propio. ¿Y qué otra condición cumple? ¿Cuál es el propósito de los duplex departamentos? Propósito de lucro, ¿verdad? Entonces está cumpliendo las condiciones de ¿qué? De empresa constructora. De la empresa constructora. Ahora, Pero una acotación: cuando hablamos de empresa constructora para la ley, no es la empresa constructora, así que a uno primero se le viene a la mente. Claro, la intención. Tiene los camiones, como acá en Jujuy podría ser, no sé, Jumi, Villanueva, Belomo, Rivera, un montón, sí, de constructora. No es esa la empresa constructora, sino que la ley da una propia definición. Una empresa constructora puede ser una persona humana, sola, siempre que cumpla con esa definición. Simplemente. sí, gracias. Así es. ¿Se entendió entonces? Bien, dice: la venta de la unidad número 1 la realizó con boleto sin posesión el 25 de marzo y escrituración el 29 de abril. Entonces ya habíamos dicho que cumple con la condición de empresa constructora. Entonces la venta de una unidad 1 estaría alcanzada o no. Sí. Bien, sí estaría alcanzada. ¿Y en qué momento nace el hecho imponible? ¿Con el boleto sin posesión o con la escrituración? Con la escrituración. Con la escrituración el 29 de abril. Respecto a la unidad 2, nos dice que tuvo lugar el boleto en mayo, la posesión en junio y la escrituración en julio. ¿Cuándo tendría nacimiento el hecho imponible? Con la posesión. Con la posesión, ¿verdad? Porque nos decía posesión o escrituración, lo que suceda primero. Respecto a la unidad 3, nos dice que la cede en locación para fiestas infantiles. Esta locación va a estar alcanzada. Sí. Un poquito más abajo nos dice que las locaciones se cobran por mes adelantado. Entonces van a estar alcanzadas ¿cuándo? ¿Con el cobro o con el vencimiento? Con el Con el cobro. O sea, sería con lo anterior, pero acá nos está diciendo que va a ser el cobro, ¿verdad? Y en la unidad número 4 dice: por el momento la tiene destinada a locación con destino a vivienda permanente. Entonces, ¿qué tratamiento le vamos a dar? de casa habitación. Sí. Extensa. Bien. Y si pasara solamente un año y vendiésemos esta unidad, Sí, te alcanza. bien. Y si pasasen 4 años, vamos a ver ahora el punto 3.
La empresa Consultores S.A., dedicada a la prestación de servicios de asesoramiento a empresas, es además representante de una importante cadena de librería profesional. Realizó las siguientes operaciones. Dice, en el punto A realizó un estudio de factibilidad para la empresa Azurra de Punta del Este respecto de un producto que esta última desea colocar en nuestro país. ¿Qué tenemos que analizar ahí? ¿Dónde se hace el goce? El goce, el efectivo. El beneficio económico, ¿dónde va? Claro, ¿dónde se va a utilizar el servicio en este caso? Nos está diciendo que es para colocar en nuestro país, entonces Sí. va a estar alcanzada y en qué momento va a tener nacimiento el hecho imponible. Lo que nos decía el artículo 5, que va a ser con la finalización de la prestación del servicio o con la percepción ya sea total o parcial, lo que suceda primero, ¿verdad? En el punto B nos dice servicio de asesoramiento de puesta en marcha en materia de hotelería a una sociedad domiciliada en Miami que está instalando en Estados Unidos una cadena de hoteles. Acá, ¿qué es lo que analizamos? Primero, el asesoramiento es para dónde? Para Estados Unidos. Entonces, va a ser una operación no alcanzada exactamente. Y en el punto C nos dice, donó libros a la Universidad Nacional de Jujuy, sujeto exento. La donación que habíamos dicho no tenía fin de lucro, no era título oneroso, no estaba alcanzado. Bueno, les dejo el punto D para que lo resuelvan los puntos. ¿Qué? ¿Quisieras aportar algo más? No más. ¿Alguien que quedó alguna duda? Sí, por ahí cuando veamos los casos integrales, es importante, y ya lo van a ver, pero que hagan una lectura de quién es el contribuyente y qué actividades realiza. Porque puede ser que tenga muchas actividades, que es una actividad, digamos, no como equivocarse, pero puede ser que tenga varias actividades y en ese caso algunas tengan un tratamiento grabado, otras exento, y hay que hacer una diferenciación de eso. Y nos queda solamente el caso 4, que tiene que ver con el señor Pérez, residente del país y empleado en relación de dependencia, que adquiere utilizando internet los siguientes productos. En el primer caso, Spotify para reproducir música, por el cual paga una cuota mensual con débito en su tarjeta de crédito. ¿Y de qué estamos hablando en este caso? ¿Esta persona está alcanzada por el IVA o no? Es un consumidor. ¿Responde a alguno de los 5 hechos imponibles que hagamos al principio del artículo 1? Importación de servicios digitales. Servicio digital. ¿Recuerdan que yo hice una aclaración cuando hablaba de los sujetos? Dije que en general quienes son los sujetos pasivos del impuesto son los vendedores, los locadores o los prestadores. Dije que había excepciones. En algunos casos son los prestatarios los que son los sujetos pasivos del impuesto. ¿Sí? Bueno, cuando hablamos, en este caso 4 está específicamente diseñado para que hablemos de los servicios digitales, que es el último hecho imponible que se incorpora a la ley de IVA, el artículo 1, con la reforma del 2017, con la ley 27430, la misma que mencionamos antes en ganancias, ¿se acuerdan? Que tuvo vigencia para los ejercicios que inician el 1 de enero del 2018. ¿Se acuerdan que dijimos varias veces esto? Por el tema del ITI, por el tema de la actualización del artículo 93, etcétera, etcétera. Bueno, en ese entonces también se incorporó a la ley de IVA a los servicios digitales que sean prestados por sujetos que están en el exterior y que sean consumidos o utilizados en el país. ¿Sí? La ley tiene disposiciones cuándo van a ser consumidos en el país. Cuando se accede a través de un dispositivo móvil o un teléfono inteligente y la IP del dispositivo esté radicada en el país, o cuando
el domicilio del consumidor esté en el país, ¿sí? Es utilizado en un país. Lo que pasa es que estos servicios, imagínense, tienen servidores que están en distintas partes del mundo. Por ahí la empresa es americana, austríaca, australiana, inglesa o de algún país de Europa. Pero tienen los servidores, es como que están deslocalizados, ¿sí? Entonces, justamente lo que crea acá, por una cuestión sobre todo recaudatoria, digamos, la ley los incorpora a estos servicios, como todos los demás servicios están alcanzados, los que se prestan en el país, los que se consumen desde el exterior, también, ¿sí? Entonces, en este caso sí va a estar alcanzado porque responde directamente al caso de servicio digital. Y además, ¿cómo lo pueden verificar? Si se fijan al final del caso 4, ustedes tienen, pusimos un link ahí, al cual los que tengan conexión a internet pueden acceder, los que tengan el digital, si no tienen que tipear la dirección o googlearlo, donde van a acceder a una página de la entonces AFIP, ahora ARCA, donde se despliegan una serie de listados donde van a poder encontrar los servicios digitales, ¿sí? Todos los nombres de los servicios están alcanzados por este concepto. ¿Alguno lo pudo descargar? Puede ser que hayan cambiado el... No, está activo. ¿Sí? Si salió una RG de AFIP, entonces en el 2018 sigue vigente. Digamos, que haya cambiado el nombre de ARCA, esa resolución general sigue vigente. ¿Alguien pudo hacerlo? No, me No, capaz que el dominio quedó viejo. No, sí se puede. Sí se puede. Sí entra. Sí. Pero está Sigue raro. todavía. Tienen que consultar ahí si está el servicio que están utilizando forma parte de ese listado o no. Entonces, en ese caso sí va a estar alcanzado por el impuesto. Y respecto a cuándo nace el hecho imponible, va a ser, ¿qué es lo que nos dice el artículo 5 del inciso I? Va a ser cuando se finalice la prestación o cuando se realice el pago total o parcial del servicio, lo anterior. ¿Sí? Por supuesto que si hay un intermediario en la prestación, digamos, en ese caso sería la tarjeta de crédito la que tenga que pagar, ¿sí? Pero cuando no hay intermediario, digamos, es el prestatario quien asume la calidad de sujeto pasivo y en definitiva termina pagando el impuesto. Fíjense cómo se invierte un poco ahí en la carga, ¿sí? ¿Está claro ese de Spotify? ¿Sí? Veamos el que sigue. Tenemos un servicio de televisión por cable, IPTV y televisión por suscripción Flow, integra en Telecom Argentina S.A. ¿Está grabado? ¿No está grabado? ¿Qué tendríamos que hacer para verificar? Entrar al listado y verificar si está la empresa que estamos buscando, ¿sí? El prestador. Flow. ¿Alguien tiene Flow aquí? ¿No? ¿Sí? Bueno, Flow en realidad es una empresa que no está radicada en el exterior, sino una empresa argentina. ¿Sí? Por lo tanto, en este caso, no respondería al concepto de prestador del exterior. Por lo tanto, sí estaría alcanzado por IVA, pero no por el inciso E del servicio digital del exterior. ¿Me explico? Sino como un servicio prestado dentro del territorio, ¿sí? Por el inciso B, ¿verdad? Artículo 5, inciso B. No, artículo 1. 1, inciso B. Ok. Y de ahí del 1 del B te manda para el artículo Al 3. 3. El 3 deberíamos poder buscar en alguna parte.
Bueno, después lo que quedan, nada, pueden averiguar ustedes. Sería como un prestador de servicio digital radicado en Argentina. Claro, como si fuese acá Canal 4 o Canal 2, ¿sí? O Fiverr, ¿sí? Y sí están alcanzados, pero son prestadores locales. ¿Sí? La diferencia por servicio digital de exterior es cuando el prestador está fuera. ¿Bien? Bien, ¿alguna pregunta, consulta sobre el práctico? Es que bueno, simplemente un introductorio, de la clase que viene vamos a pasar a ver lo que son las determinaciones integrales. ¿Sí? Artículo 3.21M. L, dijo L. M. M. M de mamá. ¿Algunas preguntas? Bueno, cerramos la primera parte de la clase. Y pasamos a hablar de el parcial. Bueno, el parcial en general, bueno, hubo de todo, digamos, no puedo generalizar, quería sacar una conclusión general, pero hubo de todo. Hubo notas muy buenas, personas que entendieron todo y bien, y otras personas que no, digamos. Sí consideramos no sé, el profe alemán que hablando con ustedes, le comentaron el tiempo y demás, que sí fue una cuestión que consideramos a la hora de corregir. Ustedes tienen un puntaje, ¿se acuerdan? En el enunciado, y lo que hicimos fue cambiar las ponderaciones, dándole más peso, por supuesto, a la primera parte, la determinación del impuesto. No obstante, quiero aclarar que hay personas que completaron todo el examen. Muy buena nota. Pero si no hacíamos ese cambio de criterio, los resultados iban a ser muy pobres, o más pobres todavía. Entonces fueron vistos con mucho cariño. Mucho. Así que retomen la apuesta, por favor, para IVA, para los tributos y demás. Estudien muchísimo, porque fue un ayudón. Sí, estuvo, y eso que el parcial no estaba difícil. Yo no sé en qué, quiero escucharlo a ustedes, en qué fue lo que más les costó del examen. ¿Alguien quiera comentar? Escucho y no juzgo. Por ahí el constructivo, digamos, capaz sirve para el recuperatorio. A mí lo que más me costó fue lo del inmueble rural, porque solamente lo vimos en un práctico y creo que sobre ejercicio, pero traté de hacer todo. Sí. Eso. Claro, ese era el canon. Canon es sinónimo de renta o de pago. Los kilos de árbol eran el canon. ¿Cómo te pagan el alquiler? Sí, el alquiler. Estaba un poco complicado entender la parte de los bajos. Sentía que estaba como un esclavo denunciado. Sí, yo ese mismo día yo también recibí varias consultas de interpretación, digamos, de qué significaba, por ahí cómo estaba expresado, digamos. Yo creo que confundió la parte de que arrancaba el enunciado y te decía se logró vender todo y después te lo desglosaba, digamos. Entonces no sabía si se vendió todo o si quedó una parte y como que ahí... Como que agarrabas esta parte sobrante del año pasado o de este año. Sí, de verdad. Eso fue verdad.
para mí hay una cuestión ahí de la interpretación, así que no. Igual para su tranquilidad varios lo hicieron bien, pero sí es verdad, generaba confusión. Sí, a ver. Bueno, ese uno, ahí lo repasamos. No juzgo eso. Ya están los resultados. No puedo ver. ¿Algo más? Yo me había confundido en la parte del... no sé si me he confundido, lo hice bien, en el fondo común de inversión, porque habíamos visto que los intereses estaban grabados si no estaban rescatados. O sea, una vez que se rescata, ahí no. Entonces yo no sabía si el dato que teníamos es que ya estaba rescatado o seguía en el fondo común. Claro. Entonces consideré uno sí y el fondo no. O sea, por si acaso, uno y uno. Era como, porque los dos estaban en el mismo inciso, los bonos o sea, cuando están rescatados, ahí ya estaban exentos en interés. Pero si no estaban rescatados, entonces que no. Entonces eso nomás, pero después dije, bueno, pongo uno y uno y termino. Claro, tenían ustedes el valor del... Claro, pero no sabía si eso era ya el rescatado. activo y la renta. El resultado y el valor. No sé, capaz que lo sobrepensé, capaz que no hubiera. ¿Te vas? Pero Mi campera, ¿cómo decir? nada, descansar. No, en realidad, No la vas a sacar. sí, muchos lo pusieron como usar la primera, en ese mueble, otros lo pusieron en la función general. El tratamiento que nosotros le damos es para compensar los intereses activos y pasivos. O sea, hay una exención de los intereses de plazo fijo en moneda nacional, pero siempre y cuando se compense con luego compensar con los intereses pasivos. El excedente es lo que está exento, los intereses en plazo fijo exentos. De todas formas lo consideramos un criterio amplio, digamos. Y lo han colocado donde lo colocaron, no es que le quitamos puntos por eso. Pero debería habérselo neteado de los intereses ganados de plazo fijo. Estaban exentos. Entonces, en realidad, la exención es, si se fijan en el artículo de la ley de ganancias transferidas, es por la diferencia de los intereses activos y pasivos, a favor y en contra, digamos, ustedes. La exención por los intereses activos implica netear primero los intereses que ustedes deben. Claro. Pero usted, ¿ese PIB en qué artículo está? Porque yo también tenía esa duda. Yo un trabajo práctico y aparecía así como usted dice en la parte de la segunda. Sí, ahí no me acuerdo estaba no me acuerdo del artículo de memoria cuál es, pero está en el uno de la ley, no sé si no es el 24, no sé. Te averiguo bien cuál es exacto, pero es el de las exenciones. Sí, sí. Aparecía como exento y aparece la parte de... No entendía por qué, porque decía, es de la primera categoría. Eso está en el 14. También tenía esa duda, que digo, ¿por qué están ahí los intereses? Pero ahora necesitas... Sí, pero en realidad estaba puesto para que hagan la compensación de los intereses activos. Claro. De todas formas, eso no le quitó puntos a nadie. Los plazos fijos los pusieron como exentos los intereses, porque el plazo fijo en moneda nacional estaba bien. O sea, era la Ahí se exención. estimaba el punto, digamos. Era la exención, pero por un poquito menos el importe correcto. No variaba mucho. Y los que lo pusieron en otro lado no es que necesitamos puntos por eso. Luego más veces está muy bien. ¿Algo más? Primer inmueble.
casa habitación. Ese era un regalo. Ese era un regalo, porque de hecho creo que lo Hay un vimos. montón que perdieron mucho tiempo con ese inmueble. Ese era un regalo. Pero a algunos les complicó la vida. ¿Qué tratamiento viene dando? El caso era sencillo, era una persona que tenía rentas de primera, de segunda y de cuarta. ¿Sí? No de tercera. Era la casa primera habitación, tenía claro. 4 inmuebles. El primer inmueble era su casa habitación. Y todos le pusieron, no todos, pero muchos le pusieron, le asignaron un valor. Pero ahí decía que donaba la casa al hijo. Claro. Se reservaba el derecho. Y yo me acuerdo que en clase habíamos visto un caso al revés, digamos. Nosotros estábamos analizando al hijo y como el padre no donaba, el derecho y el que tenía el derecho de usufructo era el que grababa. Y en este caso yo entendí que como el padre tenía el derecho de usufructo, por el artículo creo que era Claro, pero Claro, pero ¿qué grabaría? Pero ella ¿Qué está ganancia metiendo está obteniendo? bienes personales también, ¿no? ¿Qué ganancia obtengo yo de vivir en mi casa por más que esté a nombre de mi hijo y no me guarde el sustento? No, no, la confundiste con bienes personales, por ahí. Que hay un caso parecido, ¿no? De bienes personales había una casa con cero usufructo, era el padre. Pero está clarito, la primera exención de ganancia es la Casa habitación. El valor locativo de la casa habitación está exento. Entonces, no se hacía nada con eso. Solamente eran datos para poner en el patrimonio. No había ningún tratamiento. Y después el valor locativo de, yo me leí mucho, el valor locativo de, no me acuerdo, del inmueble de veraneo. Sí. Vi algunos casos, no sé si decir. Día. Creo que lo usaba por 70 días y en algunos casos pusieron ganancia el resto de los 70 días del año. O sea, la diferencia, los 365 menos los 70. No. Por favor, el que se mareó así, es para que rememore. Sí, el valor locativo del inmueble, de la casa de veraneo, de recreo es por los 70 días. Sí, la casa habitación estaba exenta, no había duda. En el inmueble que tenía para alquiler, dos mejoras, la mayoría lo hizo bien. Sí. Debo- Algunos nomás se olvidaron de que la mejora no reconocíamos toda la ganancia para el periodo fiscal, sino la prorrateábamos, ¿se acuerdan? Y algunos la dividían por dos porque el 50% de la mejora como en el práctico, digamos. Pero no, esta era el 100%. Entonces, ¿por qué lo dividen por dos? No, y era por el práctico, me parece. Tenían un cobro de alquileres viejos, también era renta grabada, un recupero de incobrable. Ahí también yo quiero que alguien se anime y me diga por qué lo dijo, por qué tenía por un lado alquileres y por otro lado intereses. Era todo recupero de alquileres. Ah, claro, la habían terminado. Después teníamos el alquiler en especie. Y ahí hubo todo, digamos. Pero la ley es clara, digamos, se declara el valor del stock al cierre o el valor de realización del ejercicio. Y acá tenían todo un stock acumulado de un año más todo lo que se vende del ejercicio. Eso tenía un resultado por la venta del año pasado más la de este año. Nada más que la del año pasado tenían que ajustar en una diferencia porque ya habían reconocido un resultado del cierre anterior. Por ahí es el más complejo, pero no era. Hay muchos que hicieron bien. Y la casa de recreo, bueno, nada, era proporcional. Sí, El impuesto inmobiliario por el año está bien, lo tomamos con criterio. Sí, eso. pero los demás gastos están proporcionando. Pero lo correcto es que el impuesto inmobiliario
O sea, el criterio de la cátedra es tomar, como habíamos dicho, el impuesto inmobiliario es un impuesto anual. O sea, teóricamente, más allá de que lo pagamos como cuotas todos los meses, el impuesto en sí es anual. Entonces, por eso es que el criterio es tomarlo anual. De todas maneras, si ustedes lo prorratean, nosotros lo tomamos. Nosotros tomamos como su criterio también, un su criterio, digamos. O sea, no respetamos que siempre que sea razonable. Después con las amortizaciones en la casa de Ganeo vi también unas amortizaciones como desproporcionadas. es que no las proporcionamos. Sí, y después en general bien puesto. En segunda categoría tenían todos conceptos exentos. Tercera no tenían. Cuarta categoría, ¿alguien quiere hacer un comentario? Cuarta categoría, creo que nadie lo hizo bien. Nadie lo hizo. No, había alguien que sí. Yo tengo eso, No, que sí, no, pero no. 1, 2, no sé. Cuarta categoría, y eso que yo insistí, yo recalqué y lo dije 2 o 3 veces. Cuando vimos el práctico de tercera y el práctico de cuarta, teníamos que lo importante era que ustedes sepan distinguir cuando el preceptor recibe un honorario, que sepan qué parte es computable y qué parte no es computable. Y vimos los límites temporal, cualitativo, cuantitativo, ¿se acuerdan? Bueno, nadie. Ahí sí me decepcioné. Ahí salió decepcionado. Yo leí un libro donde tributaban por las ganancias de la sociedad. En cuarta me pusieron todo el resultado de la sociedad, los 16 millones, no sé cuánto. Sí, después algunos exámenes también confundían, en la renta de cuarta la ponían como renta de tercera. La persona se reía. Pero en realidad estábamos hablando de los honorarios que había percibido el director. ¿Sí? Percibió una suma, ustedes tienen que analizar cuánto de lo que él percibió era grabado y cuánto era no computable. Y eso lo vimos varias veces. O sea, lo fundamental cuando aparecen los honorarios y demás es primero ver qué declaración jurada estoy haciendo yo. ¿De quién? De la persona, de la sociedad, del vecino, de quién. Y de ahí analizar. O sea, desde ahí partimos. Profe, ¿y qué nos recomendaría que se pasean para después hacer eso? Y cuarta categoría seguro, porque no se acordaron ninguno. Los gastos también. Tercera y cuarta, así que no, sin muchas confusiones. O sea, en primera y segunda, también se nota como que lo estudiaron y hubo errores, pero se hizo, digamos. Por la duda, ¿tiene personales? Como que fue así una entrega, así una resignación. No fue muy agradable de corregir este lado, digamos, sabiendo que uno lo había recalcado, digamos, durante las clases, pero se ve capaz que no hubo tiempo. Pero me parece que costó identificar. Y después, bueno, las deducciones estuvieron muy bien, las generales, las personales. La determinación del impuesto también, estuvieron ubicados. Y el patrimonio del cierre, el cuadro de justificaciones, no fue. Yo te lo consumo negativo, chicos. Alguien fue. Yo no sé si estaba bien o no, pero cuando hice justificación patrimonial, directamente no puse nuevamente los conceptos, puse planilla de trabajo y ¿Está bien? porque no me daba el tiempo directamente. ¿Está bien? Sí. Bueno, hay gente que se sacó 9, digamos, el examen, con todo completo. Pero sí, a los demás me parece que más que el tiempo fue el manejo del tiempo, y el hecho de tener la ley en la mano me parece que es una distracción o una tentación, porque uno por ahí está inseguro y quiere ver qué dice la letra chica y demás. Creo que como recomendación, primero hagan todo, después vuelvan a repasar la ley. Pero la ley es para todo. La ley es un apoyo. Es un caso puntual, digamos, una duda puntual. Y si ustedes no tienen idea más o menos dónde están las cosas, como que pierden mucho tiempo.
almacén que se fue tanto tiempo. Y eso que tratamos de poner casos al lado del práctico, que ¿Cómo era la consulta que teníamos? un poco salpicado de todos. Y bueno, eso con respecto al parcial, pero como le dijimos, tuvimos que cambiar la ponderación del puntaje, porque si Eran no, muy poquitos los que llegaron a... así que más tuvo que estar en la determinación y eso se vio muy floja, cuarta categoría y bueno, primera, bastante bien, primera categoría, debo decir, más allá de lo del ajo, el resto bastante bien. De la mejor. Sí, no sé cómo explicar la pregunta. Sí, Quieren ver fíjate. sus exámenes desaprobados, están a disposición sí, para que